El relato de Octavia Butler, Hija de Sangre. Mi última noche de niñez comenzó con una visita a casa. La hermana de Tagoy nos había regalado 2 huevos estériles. Tagoy les dio uno a mi madre, mi hermano y mis hermanas. Insistió en que el otro me lo tomara yo entero. No importaba, seguía habiendo suficiente para que todos nos sintiéramos bien, casi todos. Mi madre no quiso tomar. Sentada, vigilaba mientras todos los demás nos dejábamos ir y soñábamos sin ella. Sobre todo me vigilaba a mí. Yo estaba tumbado contra la parte inferior de Tagoy, larga y aterciopelada, sorbiendo mi huevo a cada rato, preguntándome por qué mi madre se negaba a sí misma aquel placer totalmente inofensivo. Tendría menos canas si se lo permitiera de vez en cuando. Los huevos prolongaban la vida, el vigor. Mi madre, mi padre, que nunca rechazó un huevo en su vida, vivió casi 2 veces más de lo que le habría correspondido. Y, hacia el final de su vida, cuando debería haber estado aflojando el ritmo, se casó con mi madre y tuvo 4 hijos. Pero mi madre parecía conforme con envejecer antes de lo debido. Vi cómo apartaba la vista cuando varias de las extremidades de Tagoy me aproximaron hacia sí con firmeza. A Tagoy le gustaba nuestro calor corporal y lo aprovechaba siempre que podía. Cuando era pequeño y pasaba más tiempo en casa, mi madre solía intentar explicarme cómo comportarme con Tagoy, cómo ser respetuoso y siempre obediente, porque Tagoy era la funcionaria del gobierno Click a cargo de la reserva y, por lo tanto, el miembro más importante de su especie en contacto directo con los terranos. Mi madre decía que era un honor que una persona semejante hubiera elegido entrar en la familia. Cuando más formal y seria se ponía mi madre, era cuando mentía. No tenía ni idea de por qué estaba mintiendo, ni sobre qué. Claro que era un honor tener a Tagoy en la familia, pero poco tenía de novedad. Mi madre era amiga de Tagoy de toda la vida, y a Tagoy no le interesaba que nos mostrásemos honrados por su presencia en una casa que consideraba su segundo hogar. Siempre entraba sin más, se subía a uno de sus sofás especiales y me llamaba para que fuera a hacerle entrar en calor. Era imposible ser formal con ella, tumbado contra su cuerpo y oyéndola quejarse, como de costumbre, de que estaba demasiado flaco. Estás mejor, dijo esta vez, explorándome con 6 o 7 de sus extremidades. Estás ganando peso por fin. La delgadez es peligrosa. La exploración cambió sutilmente y pasó a ser una serie de caricias. Sigue estando demasiado delgado, dijo mi madre con aspereza. Tagoy levantó la cabeza y más o menos 1 metro de su cuerpo, como si estuviera incorporándose en el sofá. Miró a mi madre y ella, la cara avejentada y surcada de arrugas, apartó la mirada. Lien, me gustaría que te tomases lo que queda del huevo de Gan. Los huevos son para los niños, dijo mi madre. Son para la familia. Tómatelo, por favor. Obediente, pero de mala gana, mi madre me cogió el huevo de las manos y se lo llevó a la boca. Solo quedaban unas pocas gotas dentro de la cáscara elástica, ya algo contraída, pero al final absorbió, se las tragó y, al cabo de unos instantes, se le empezaron a suavizar algunas de las líneas de tensión de la cara. Qué rico, dijo en voz baja. A veces se me olvida lo bueno que está. Deberías tomar más, dijo Tagoy. ¿Por qué tienes tanta prisa por ser vieja? Mi madre no dijo nada. Me gusta poder venir aquí, continuó Tagoy. Este lugar es un refugio gracias a ti, y sin embargo, tú te niegas a cuidarte. A Tagoy le estaban acosando en el exterior. Su pueblo quería que hubiera más de nosotros disponibles. Solo ella y su facción política se interponían entre nosotros y las hordas que no entendían por qué había una reserva, por qué a los terranos no se nos podía cortejar, pagar o reclutar, disponibles de un modo u otro para quienes nos solicitasen. O sí que lo entendían, pero en su desesperación les daba igual. Tagoy nos repartía entre los desesperados y nos vendía a los ricos y poderosos a cambio de apoyo político. Así pues, éramos artículos de primera necesidad, símbolos de estatus. Y un pueblo independiente. Tagoy supervisaba la unión de las familias, poniendo fin así a los últimos vestigios del anterior sistema que dividía familias terranas para acomodarse a las necesidades de las cliques impacientes. Yo había vivido fuera con ella y había notado la ansia desesperada en la manera en que algunas personas me miraban.
Daba un poco de miedo saber que solo ella se interponía entre nosotros y esa desesperación capaz de tragársenos con total facilidad. Mi madre a veces la miraba y me decía, cuida de ella. Y entonces yo me acordaba de que ella también había estado fuera, que lo había visto. Dagoy empujó con 4 de sus extremidades para alejarme de ella y ponerme en el suelo. Vega, dijo, siéntate allí con tus hermanas y disfruta de no estar sobrio. Te has tomado casi todo el huevo tú. Liem, ven a darme calor. Mi madre vaciló por alguna razón que no supe adivinar. Uno de mis recuerdos más tempranos es el de mi madre estirada junto a Tagoy, hablando de cosas que yo no entendía, levantándome del suelo y riendo mientras me sentaba sobre uno de los segmentos de Tagoy. En aquel entonces comía bastantes huevos. Me preguntaba cuándo había dejado de hacerlo y por qué. Ahora estaba tumbada, apretada contra Tagoy, y toda la fila izquierda de extremidades se cerraba sobre ella, rodeándola sin apretar, pero bien sujeta. Siempre me había resultado cómoda tumbarme así, pero, salvo a mi hermana mayor, a nadie más de la familia le gustaba. Decían que les hacía sentirse enjaulados. Esa era la idea, enjaularla. Cuando lo hubo hecho, Tagoy movió ligeramente la cola y habló. No has tomado suficiente huevo, Lien. Deberías haberlo cogido cuando te lo pasaron. Ahora te hace mucha falta. Tagoy movió la cola otra vez, como un látigo, tan rápido que yo no lo habría visto si no hubiera estado esperando, atento a que lo hiciera. El aguijón extrajo una sola gota de sangre de la pierna desnuda de mi madre. Mi madre dio un grito, probablemente de sorpresa. No duele cuando pican. Después suspiró y vi que su cuerpo se relajaba. Buscó con languidez una postura más cómoda dentro de la jaula de las extremidades de Tagoy. ¿Por qué lo has hecho? Preguntó con voz adormilada. No podía seguir mirando cómo sufrías. Mi madre logró encoger un poco los hombros en un gesto de indiferencia. Mañana, respondió. Sí, mañana reanudas tu sufrimiento si no hay más remedio. Pero ahora al menos un rato, quédate aquí tumbada y dame calor y deja que te ponga las cosas un poco más fáciles. Que sepas que todavía es mío, dijo mi madre de repente. No me lo pueden comprar a cambio de nada. Sobria, no se habría permitido hacer referencia a semejantes asuntos. Nada, combinó Tagoy, siguiéndole la corriente. Te creías que lo vendería a cambio de huevos, de vivir más, a mi propio hijo. A cambio de cualquier cosa, no, respondió Tagoy, acariciando los hombros de mi madre, jugando con su pelo largo y encanecido. Me habría gustado tocar a mi madre entonces, haber compartido ese momento con ella. Me habría cogido la mano si le hubiera tocado en ese momento. Liberada por el huevo y el aguijón, habría sonreído y tal vez dicho cosas que llevaba mucho tiempo guardadas. Pero el día siguiente habría recordado todo aquello como una humillación. No quería ser parte de un recuerdo humillante. Era mejor quedarme quieto y saber que me quería bajo todo ese deber y ese orgullo y ese dolor. Xuanoa, quítale los zapatos, dijo Tagoy. En un ratito la volveré a picar y podrá dormir. Mi hermana mayor obedeció, bamboleándose al ponerse en pie, como borracha. Después se sentó junto a mí y me cogió la mano. Siempre habíamos estado muy unidos. Mi madre apoyó el cogote contra el segmento ventral de Tagoy y desde aquel ángulo imposible intentó levantar la vista y mirarla a la cara amplia y redonda. ¿Vas a picarme otra vez? Sí, Lien. Así no me despertaré hasta mañana al mediodía. Mejor, te hace falta. ¿Hace cuánto que no duermes? Mi madre produjo un sonido de fastidio. Debería haberte pisado cuando todavía eras pequeña, dijo entre dientes. Era una vieja broma entre ellas. Habían crecido juntas, más o menos, aunque nunca en la vida de mi madre había sido Tagoy lo bastante pequeña para que un pie terrano la pudiese pisar. Casi triplicaba los años que tenía ahora mi madre, y aún así seguiría siendo joven cuando mi madre muriese de vieja. Pero las dos se habían conocido cuando Tagoy estaba entrando en un periodo de rápido desarrollo, una especie de adolescencia click. Mi madre no era más que una niña entonces, pero durante un tiempo crecieron a la misma velocidad y no tenían ninguna amistad mejor que la que había entre ellas. Tagoy incluso había presentado a mi madre al hombre que sería mi padre.
Mis padres, que se agradaban mutuamente a pesar de la diferencia de edad, se casaron cuando Tagoy entró a formar parte del negocio de su familia, la política. Tagoy y mi madre se veían menos entonces, pero en algún momento, antes de nacer mi hermana mayor, mi padre le prometió a Tagoy uno de sus hijos. Tendría que entregarnos a alguno de nosotros y prefería dárselo a Tagoy antes que a una desconocida. Pasaron los años. Tagoy viajaba y ampliaba su influencia. La reserva fue suya para cuando volvió a casa de mi madre a recoger lo que probablemente veía como su justa recompensa por trabajar tan duramente. A mi hermana mayor Tagoy le gustó al instante y quiso ser elegida, pero mi madre estaba embarazada de mí y a punto de salir de cuentas, y a Tagoy le gustaba la idea de elegir a un bebé, observarlo y participar en todas las fases de su desarrollo. Me han contado que Tagoy me enjauló dentro de sus numerosas extremidades apenas 3 minutos después de nacer. Unos días más tarde le dieron a probar un huevo por primera vez. Esto es lo que les cuento a los terranos cuando me preguntan si alguna vez me dio miedo Tagoy. Y se lo cuento a las clics cuando Tagoy les propone un niño terrano pequeño y ellas, ansiosas e ignorantes, exigen un adolescente. Hasta mi hermano, que por algún motivo al hacerse mayor había terminado temiendo a las clics y desconfiando de ellas, probablemente habría podido incorporarse sin mucha complicación a alguna de sus familias si le hubieran adoptado lo bastante temprano. A veces creo que, por su bien, deberían haberlo hecho. Lo miré tendido en el suelo, en medio de la estancia, con los ojos abiertos y desenfocados, en pleno sueño del huevo. No importaba lo que opinase de las clics, de eso siempre exigía su parte. Lien, ¿puedes ponerte de pie?, preguntó Tagoy de repente. ¿De pie?, repitió mi madre. Creía que iba a dormir. Luego, suena a que algo va mal fuera. La jaula se deshizo abruptamente. ¿Qué? Lien, levanta. Mi madre reconoció su tono y se levantó justo a tiempo para evitar que Tagoy la tirase al suelo. Tagoy catapultó sus 3 metros de cuerpo del sofá hacia la puerta y salió a toda velocidad. Tenía huesos, costillas, una larga columna vertebral, un cráneo y 4 grupos de articulaciones óseas por segmento. Pero cuando se movía así, retorciéndose, lanzándose en caídas controladas en las que aterrizaba corriendo, no solo parecía no tener huesos, sino ser acuática, algo que nadase por el aire como si fuese agua. Me encantaba verla moverse. Dejé a mi hermana y salí por la puerta tras Tagoy, aunque me flaqueaban un poco las piernas. Habría sido mejor quedarme sentado, soñando, y aún mejor haberme buscado a una chica y compartido un sueño despierto con ella. Cuando las clics aún nos veían como poco más que animales, grandes y útiles de sangre caliente, nos acercaban a varios, varones y hembras, y no nos daban más que huevos para comer. Así tenían garantizado que saldría otra generación de los nuestros, por mucho que nosotros nos intentásemos resistir. Tuvimos suerte de que aquello no durase mucho. Unas pocas generaciones más de aquello, y sí que habríamos terminado, siendo poco más que animales grandes y útiles. Mantén la puerta abierta, Gan, dijo Tagoy, y dile a la familia que no se acerque. ¿Qué es?, pregunté. Un clic. Retrocedí hasta dar contra la puerta. Aquí, él solo. Intentaba llegar hasta una cabina, supongo. Tagoy pasó a mi lado con el hombre a cuestas, inconsciente, doblado como un abrigo sobre alguna de sus extremidades. Parecía joven, de la edad de mi hermano tal vez, y estaba más delgado de lo recomendable, lo que Tagoy habría descrito como peligrosamente delgado. Gal, ven a la cabina, dijo entonces. Dejó al hombre en el suelo y empezó a desvestirlo. Yo no me moví. Al cabo de un momento, levantó la cabeza y me miró. Su quietud repentina era señal de una profunda impaciencia. Manda aquí, le dije. Yo me quedo aquí, quizás pueda ayudar. Tagoy dejó que las extremidades se le volvieron a mover. Levantó al hombre y le quitó la camisa por la cabeza. No querrás ver esto, respondió. Va a ser duro. No puedo ayudar a este hombre como lo haría Sutlik. Ya lo sé, pero manda aquí. No querrá ayudar aquí. Por lo menos, yo estoy dispuesto. Tagoy miró a mi hermano mayor, más grande, más fuerte y desde luego más capaz de ayudarla. Se había incorporado y no se despegaba de la pared, sin quitarle ojo al hombre que estaba en el suelo con un miedo y repulsión manifiestos. Hasta Tagoy veía que no le serviría de nada. Bequi, exclamó.
Él no discutió. Se levantó, se tambaleó un poco y luego, despejado por el miedo, recobró el equilibrio. Este hombre se llama Bram Lomas, le dijo, leyéndole el brazalete. Yo me toqué el mío, con los dedos en solidaridad. Necesita a te Kogiv te. ¿Me has oído? Bram Lomas, te Kogiv te, contestó mi hermano. Ya voy. Evitó a Lomas al pasar y salió corriendo por la puerta. Lomas empezó a recobrar el sentido. Al principio solo gemía y se agarraba entre espasmos a un par de las extremidades de Tagoy. Mi hermana pequeña, al fin despierta de su sueño de huevo, se acercó para mirarlo hasta que mi madre tiró de ella y la alejó del hombre. Tagoy lo descalzó y después le quitó los pantalones, todo ello al mismo tiempo que le ofrecía dos de sus extremidades para que se sujetara. Salvo por unas pocas extremidades y todas al final, todas tenían igual destreza. No quiero que me discutas esta vez, Gan, dijo. Yo me enderecé. ¿Qué hago? Sal y sacrifica un animal que tenga al menos la mitad de tu tamaño. Sacrificarlo, pero nunca he. Me lanzó al otro lado de la habitación de un golpe. Su cola era un arma eficiente, tanto con el aguijón como sin él. Me levanté, sintiéndome estúpido por haber ignorado su advertencia, y fui a la cocina. Quizá pudiera matar algo con un hacha. Mi madre criaba unos pocos animales terranos para comer y varios miles de los locales por su piel. Tagoy probablemente prefiriese uno local, quizá un ashti. Algunos eran del tamaño que buscaba, aunque tenían más o menos el triple de dientes que yo y una gran afición por utilizarlos. Mi madre, Joa y Kui eran capaces de matarlos a cuchillo. Yo no había matado ni uno, nunca había sacrificado un animal. Había pasado la mayor parte del tiempo con Tagoy, mientras mi hermano y mis hermanas aprendían a llevar el negocio familiar. Tagoy tenía razón. Debería haber sido yo quien fuera a la cabina. Al menos eso sabía hacerlo. Fui hasta el armario esquinero donde mi madre guardaba las herramientas del jardín y las más grandes para la casa. Al fondo había una tubería que se llevaba el agua residual de la cocina, aunque ya no lo hacía. Mi padre la había desviado bajo tierra antes de nacer yo. Ahora la tubería se podía girar de modo que una mitad se deslizase alrededor de la otra y dentro se pudiera guardar un rifle. Esta no era nuestra única arma, pero sí era la más accesible. Tendría que utilizarlo para disparar a uno de los Ashti más grandes. Después, probablemente Tagoy lo confiscaría. Las armas de fuego eran ilegales en la reserva. Hubo varios incidentes poco después de la fundación de la reserva. Terranos que dispararon a clics o clics. Esto fue antes de que comenzase la unión de familias, antes de que todo el mundo tuviera un interés personal en mantener la paz. La última vez que alguien disparó un clic fue antes de nacer mi madre y yo, pero la ley seguía vigente, por nuestra protección, según nos decían. Se oían historias de familias terranas enteras a las que habían liquidado como represalias durante los asesinatos. Salí a donde estaban las jaulas y disparé al achití más grande que encontré. Era un espléndido macho de cría y a mi madre no le haría ninguna gracia cuando la viera entrar con él, pero era del tamaño adecuado y tenía prisa. Me eché el cuerpo largo y tibio del astí al hombro, agradecido de que parte del peso que había ganado fuera músculo, y lo llevé a la cocina. Allí devolví el arma a su escondrijo. Si Tagoy reparaba en las heridas del astí y exigía que le diera el arma, lo haría. Si no, mejor que se quedase donde mi madre había querido. Me di la vuelta para llevar el astí, pero titubeé. Me quedé quieto unos segundos delante de la puerta cerrada, preguntándome por qué tenía miedo de repente. Sabía lo que iba a pasar. No lo había visto nunca, pero Tagoy me había enseñado diagramas y dibujos. Se había asegurado de que conociera la verdad en cuanto fui lo bastante mayor para comprenderla. Y aún así no quería entrar en aquella habitación. Perdí algo de tiempo eligiendo un cuchillo de la caja de madera tallada en la que los guardaba mi madre. Tagoy podría querer uno, me dije, para el pellejo duro y peludo del astilla. ¡Gan! Gritó Tagoy, apremiando con voz áspera. Tragué saliva. ¿Quién habría imaginado que un solo movimiento de los pies pudiera ser tan difícil? Me di cuenta de que estaba temblando. Aquello me avergonzó. La vergüenza me empujó al otro lado de la puerta. Dejé la astilla en el suelo, cerca de Tagoy, y vi que Lomas estaba inconsciente otra vez. Estábamos solos en la habitación, ella, Lomas y yo.
Tagoy probablemente hubiera enviado a mi madre y mis hermanas a otra habitación para que no tuvieran que mirar. Las envidiaba. Pero mi madre volvió a entrar en la habitación al mismo tiempo que Tagoy agarraba el archivo. Ignorando el cuchillo que le ofrecía, extendió las garras de varias de sus extremidades y rajó a Lashti de la garganta al ano. Me miró con penetrantes ojos amarillos. Agarra a este hombre de los hombros, Gan. Yo miré a lo más presa del pánico, comprendiendo entonces que no quería tocarlo, mucho menos sujetarlo. Esto no iba a ser como disparar a un animal, ni tan rápido, ni tan clemente, ni esperaba tan definitivo, pero no había nada en lo que tuviese menos ganas de participar. Mi madre se acercó. Gan, sujeta el lado derecho, yo sujeto el izquierdo. Si volviese en sí lo más, la tiraría al suelo sin darse cuenta de que lo había hecho. Mi madre era muy pequeña. A menudo se preguntaba en voz alta cómo había producido, como ella decía, hijos tan enormes. No pasa nada, le dije agarrándolo más de los hombros. Lo haré yo. Mi madre no acababa de alejarse. No te preocupes, no te avergonzaré. No tienes que quedarte a vigilar. Me miró con aire vigilante y después me tocó la cara, una caricia inusual en ella. Por fin volvió a su dormitorio. Tagoy bajó la cabeza con alivio. Gracias, Gan, dijo con una cortesía más terrana que Glick. Esa siempre encuentra nuevas maneras de que la haga sufrir. Lomas empezó a gemir y a proferir unos sonidos ahogados. Había tenido la esperanza de que se quedase inconsciente. Tagoy acercó su cara a la de él para que se le prestase atención. Ya te he picado tanto como me atrevo de momento, le dijo. Cuando esto termine, te volveré a picar para que te duermas y te dejará de doler. Por favor, suplicó el hombre, espera. Ya no hay tiempo, Abraham. Te picaré en cuanto termine. Cuando Tekov Heath llegue, te dará huevos para ayudar a la cicatrización. Pronto habrá terminado. Tekov Heath, gritó el hombre, forcejeando contra mis manos. Pronto, Bram. Tagoy me miró de soslayo y colocó una garra contra el abdomen del hombre, un poco a la derecha del centro, justo debajo de la última costilla izquierda. Hubo un movimiento a la derecha, pulsaciones minúsculas, en apariencia aleatorias, que se movían por su piel oscura, creando una concavidad aquí, una convexidad allá, una y otra vez, hasta que distinguí su ritmo interno y supe dónde sería la siguiente pulsación. El cuerpo entero de Lomás se tensó bajo la tarra de Tagoy, aunque no había hecho más que dejarla descansar contra él mientras le volvía las piernas con la parte inferior de su cuerpo. Lomas podría zafarse de mí, pero no de ella. Lloraba desconsolado, mientras Tagoy le ataba las manos con sus pantalones. Luego tiró de ella para ponérselas encima de la cabeza, de modo que yo pudiese arrodillarme entre ellas sobre la tela y mantenerlas sujetas. Tagoy hizo un rollo con la camisa de Lomas y se la dio para que la mordiera, y lo abrió. Su cuerpo se convulsionó con el primer corte. Casi consiguió zafarse de mí. El sonido que hizo. Nunca había oído sonidos semejantes que provinieran de algo humano. Tagoy parecía no hacer caso, mientras abría y profundizaba la herida, haciendo una pausa de vez en cuando para retirar la sangre de metones. Los vasos sanguíneos de Lomas se contrajeron, reaccionando a la química de su saliva, y el sangrado aminoró. Me sentía como si estuviera ayudando a torturarlo, a consumirlo. Sabía que no tardaría en vomitar y no entendía por qué no lo había hecho ya. No iba a poder aguantar hasta que terminase. Tagoy encontró la primera larva. Era gorda y de color rojo oscuro por la sangre de Lomas, por dentro y por fuera. Ya se había comido la cáscara, pero al parecer no había empezado con su huésped todavía. En esta fase se comería cualquier carne, salvo la de su madre. Si nadie hubiera intervenido, habría seguido excretando los venenos que habían hecho enfermar a Lomas a la par que lo alertaban. En algún momento habría empezado a comer. Para cuando se hubiera abierto camino al exterior, comiéndose la carne de Lomas, éste estaría muerto o moribundo y sería incapaz de vengarse de la cosa que lo estaba matando. Siempre había un periodo de gracia desde el momento en el que el huésped caía enfermo hasta que las larvas se lo empezaban a comer. Tagoy retiró la larva cuidadosamente y la miró retorcerse, ignorando de forma inexplicable los terribles gemidos del hombre. Lomas perdió el sentido repentinamente. Bien, Tagoy bajó la vista para mirarlo. Ojalá pudiera exhacerlo a voluntad.
No sentía nada y lo que sostenía. 100 miembros mi osamenta en esta etapa medía unos 15 centímetros de largo y 2 de ancho. Estaba ciega y viscosa por la sangre. Era como un gusano grande. Tagoi la metió en la barriga de la chi y de inmediato la larva empezó a hurgar. Ahí se quedaría comiendo mientras quedase algo que comer. Explorando por entre la carne de lo más, Tagoi encontró otras dos, una de ellas más pequeña y vigorosa. Un macho, dijo alegremente. Ese moriría antes que yo, completaría su metamorfosis y se tiraría todo lo que se moviera antes incluso de que sus hermanas tuvieran extremidades. Fue el único que le puso ganas e intentó morder a Tagoi mientras ésta lo colocaba dentro del ashti. Unos gusanos más pálidos asomaron en la carne de lo más. Cerré los ojos. Era peor que tropezar con algo muerto, putrefacto y lleno de diminutas larvas de animal, y mucho peor que cualquier dibujo o diagrama. Ah, hay más, dijo Tagoi, tirando de 2 larvas largas y gruesas. Puede que tengas que matar a otro animal, Gan. Dentro de vosotros vive todo. Toda la vida me habían dicho que esto era algo bueno y necesario, que Tlix y Terranos hacíamos juntos, una especie de parto. Me lo había creído hasta ahora. Sabía que el parto era doloroso y sangriento, sí o sí. Pero esto era otra cosa, esto era peor, y yo no estaba listo para verlo. Quizá nunca lo estaría. Y aún así no podía dejar de mirar. Cerrar los ojos no me sirvió de nada. Tagoi encontró una larva aún comiéndose su cáscara. Lo que quedaba de ella aún estaba conectado a un vaso sanguíneo con su propio tubito o gancho o lo que fuera. Así era como se anclaban las larvas y así se alimentaban también. Solo tomaban sangre hasta que estaban listas para salir. Entonces se comían la cáscara de su huevo, elástica y dilatada. Después se comían a su huésped. Tagoy arrancó la cáscara de un mordisco y limpió la sangre a lametazos. Le gustaría el sabor. ¿Cuesta perder las costumbres de la infancia o es que no se pierden nunca? Todo el procedimiento estaba mal. Era algo ajeno. Nunca habría creído que nada relacionado con Tagoy pudiera parecérmelo. Una más creo, dijo. Puede que dos. Una gran familia. En estos tiempos, en un huésped animal nos habríamos conformado con encontrar vivas una o dos. Me echó una ojeada. Salgan y vacía tu estómago. Ve ahora que el hombre está inconsciente. Salí tambaleándome y casi no llegué a tiempo. Justo delante de la puerta de entrada, al pie de un árbol, vomité hasta que no tuve nada más que sacar. Cuando por fin terminé, me enderecé, tembloroso, con las lágrimas corriéndome por las mejillas. No sabía por qué lloraba, pero no podía parar. Me alejé más de la casa para que nadie me viera. Cada vez que cerraba los ojos, veía gusanos rojos arrastrándose sobre una carne humana todavía más roja. Un coche venía hacia la casa. Dado que los terranos teníamos prohibidos los vehículos motorizados, salvo para algunos modelos del equipo agrícola, sabía que debía tratarse de la clic de Lomas, que venía con Cui y quizá con un médico terrano. Me enjugué la cara con la camisa y me esforcé por recobrar el control. ¡Gam! Gritó Cui parando el coche. ¿Qué ha pasado? Salió con dificultad por la puerta del vehículo, diseñada para clics, baja y redonda. Otro terrano salió del otro lado y se metió en la casa sin decirme nada, el médico. Con su ayuda y unos pocos huevos, Lomas quizás saldría de esta. ¿Te could give tea? Pregunté. La conductora Click emergió a toda prisa del coche y siguió ante mí hasta alcanzar la mitad de su altura. Era más pálida y pequeña que Tagoy, probablemente nacida del cuerpo de un animal. Los clics nacidos de cuerpos terranos siempre eran más grandes y numerosos. 6 crías, le dije. Puede que 7, todas vivas, al menos un macho. ¿Lomas? Inquirió bruscamente. Me cayó bien por preguntarle y por el tono de preocupación de su voz. Lo último coherente que Lomas había dicho era su nombre. Está vivo, contesté. Se apresuró hacia la casa sin decir otra palabra. Ha estado enferma, dijo mi hermano, mientras la miraba marcharse. Cuando llamé, oí gente diciéndome que no estaba lo bastante recuperada para salir, ni siquiera para esto. Yo no dije nada. Ahora que le había mostrado cortesía a la clic, no quería hablar con nadie más. Esperaba que Cui entrase en la casa, si no por otra cosa, al menos por curiosidad. Con que por fin sabes más de lo que querías, ¿eh? Y lo miré. No me mires así, como hace ella, dijo. No eres ella, no eres más que propiedad suya. Como ella, había aprendido hasta imitar sus expresiones. ¿Qué pasa? ¿Has echado a la papilla? Osme el aire.
Así que ahora ya sabes lo que te espera. Me alejé de él. Cuando éramos niños, habíamos estado muy unidos. En casa él me dejaba seguirlo por todas partes y a veces Tagoy dejaba traérmelo cuando me llevaba a la ciudad. Pero algo ocurrió cuando Cui alcanzó la adolescencia. Nunca supe el qué. Empezó a evitar a Tagoy, luego a escaparse, hasta que se dio cuenta de que no había dónde ir, ni en la reserva, ni, desde luego, fuera de ella. Después de aquello, se concentró en no quedarse sin su parte de cada huevo que entraba en la casa y en cuidar de mí de un modo que me hacía casi odiarlo. Un modo que decía claramente que, mientras a mí no me pasase nada, él estaba a salvo de las clics. En serio, ¿cómo ha sido? Insistió yendo tras de mí. He matado a un Ashley. Se lo han comido las crías. No ha salido corriendo de casa a vomitar porque se hayan comido un Ashley. Nunca. Nunca había visto cómo rajan y hablan a una persona. Eso era verdad y suficiente información para él. De lo demás, no podía hablar. No con él. Ah, dijo. Me miró como si quisiese decir algo más, pero guardó silencio. Qui empezó a caminar sin dirección concreta, hacia la parte de atrás, donde las jaulas y los sembrados. ¿Ha dicho algo? Preguntó Qui. Lomas, dijo. ¿Quién va a ser si no? Ha dicho, Da God Qui. Qui se estremeció. Si me hubiera hecho eso a mí, sería la última persona a la que llamaría. La llamarías. Su aguijón te calmaría el dolor sin matar a las larvas que llevas dentro. ¿Te crees que me importaría que se muriese? No, claro que no. ¿Y a mí? Joder, respiró hondo. Ya he visto lo que hacen. ¿Te crees que esto que le ha pasado a Lomas es malo? Eso no ha sido nada. No le llevé la contraria. Qui no sabía de lo que estaba hablando. Yo las he visto comerse a un hombre, continuó. Me di la vuelta para encararme con él. Mentira. Las he visto comerse a un hombre, dice una pausa. Fue cuando era pequeño. Estaba volviendo de casa de la familia Hartmut. A mitad de camino vi a un hombre y a una clic, y el hombre, que era un clic, era un terreno ondulado. Pude esconderme y observar. La clic no quería abrir al hombre porque no tenía nada que las larvas pudieran comer. El hombre no podía andar más y no había casa cerca. Estaba sufriendo tanto que le dijo que lo matase. Le suplicó que lo matase. Al fin, ella lo mató. Le cortó la garganta, un movimiento de la garra. Vi cómo las larvas se lo comían hasta salir y se volvían a meter sin dejar de comer. Sus palabras me hicieron ver otra vez la carne de lo más, atestada de parásitos. ¿Por qué no me lo contaste? Susurré. Me miró con sorpresa, como si hubiera olvidado que lo estaba escuchando. No sé. Empezaste a escaparte poco después de aquello, ¿verdad? Sí, una estupidez. Escapar dentro de la reserva. Escapar dentro de una jaula. Negué con la cabeza y dije lo que debería haberle dicho hacía mucho tiempo. No te elegiría a ti, Qui. No tienes por qué preocuparte. Lo haría si te pasase algo a ti. No, elegiría a Xuan Hoa. Hoa lo desea. No lo desearía si se hubiera quedado a mirar a lo más. No eligen mujeres, dijo con desprecio. A veces sí, lo miré. De hecho, las prefieren. Deberías oírlas cuando hablan entre ellas. Dicen que las mujeres tienen más grasa corporal para proteger a las larvas, pero normalmente toman a hombres para dejar a las mujeres libres y que tengan a sus propias crías, para suministrarles a la siguiente generación de animales huéspedes, dijo Qui, pasando del desdén a la amargura. No es solo por eso, opuse. O si lo era. Si fuera a pasarme a mí, yo también querría creer que no es solo por eso. Pues no lo es. Me sentía como un niño. Era una discusión estúpida. Eso pensabas mientras Tegai sacaba gusanos de las tripas de ese tipo. No es así como se supone que hay que hacer. Claro que sí. Lo que pasa es que tú no deberías haberlo visto. Y debería haberlo hecho su clic. Podría haberle picado para dejarlo inconsciente y la operación no habría sido tan dolorosa. Pero lo habría abierto igual, le habría sacado las larvas y, si se hubiera dejado dentro, aunque fuera solo una, esa larva lo habría envenenado y se lo habría comido desde las entrañas. Recordé que una vez mi madre me dijo que le mostrara respeto a Cui porque era mi hermano mayor. Me alejé, odiándolo. A su manera, se estaba regodeando. Él estaba a salvo y yo no. Podría haberlo golpeado, pero no creí que pudiera soportarlo cuando se negase a devolverme el golpe, cuando me mirase con desprecio y lástima. Y Qui no iba a permitir que me librara de él. De piernas más largas que las mías, me adelantó con facilidad
y me hizo sentir como si yo lo estuviera persiguiendo a él. Lo siento, dijo. Yo seguí mi camino a zancadas, harto y rabioso. Mira, probablemente lo tuyo no vaya tan mal. A Tagoy le gustas, tendrá cuidado. Me volví y eché a correr hacia la casa, casi como si huyera de él. ¿Te lo he hecho ya?, preguntó. No le costó seguirme el ritmo. O sea, y estás más o menos en edad de que te implanten. Te ha. Lo golpeé. No sabía que iba a hacerlo, pero creo que fue con intención de matarlo. Si hubiera sido más grande y más fuerte que yo, creo que lo habría conseguido. Él intentó rechazarme, pero al final tuvo que defenderse. Solo me pegó un par de veces. Con eso fue de sobra. No recuerdo la caída, pero cuando recuperé la conciencia ya no estaba. Quitármelo de encima compensó por el dolor. Me levanté y caminé despacio hacia la casa. La parte de atrás no tenía luz, no había nadie en la cocina. Mi madre y mis hermanas estaban durmiendo en sus cuartos o fingiendo que dormían. Cuando llegué a la cocina oí voces, clics y terranas en la habitación de al lado. No conseguí entender lo que estaban diciendo, ni quería entenderlo. Me senté a la mesa de mi madre, esperando que se hiciera el silencio. La mesa, lisa y deslucida. Era pesada y de calidad. Mi padre se la había hecho a mi madre justo antes de morir. Recuerdo que yo pasaba el rato debajo mientras él trabajaba en ella. A mi padre no le importaba. Ahora yo estaba apoyado sobre ella, echándolo de menos. Podría haber hablado con él. Mi padre lo había hecho 3 veces en su larga vida, 3 nidadas de huevos, 3 veces abierto y cocido. ¿Cómo lo había hecho? ¿Cómo podía haber alguien capaz de hacerlo? Me levanté, saqué el rifle de su escondite y volví a sentarme con él. Le hacía falta una limpieza y un engrasado. Lo único que hice fue cargarlo. ¿Gan? Producía un fino golpeteo al caminar sobre el suelo sin alfombra, una sucesión de clics que sonaban al posar una tras otra a cada extremidad, oleadas de clics. Vino a la mesa, alzó la mitad frontal de su cuerpo y se subió a ella vertiginosamente. A veces se movía con tanta soltura que parecía fluir como el agua. Se enroscó hasta formar un montículo en medio de la mesa y me miró. Ha sido feo, dijo en voz baja. No deberías haberlo visto. No tiene que ser así. Ya lo sé. Takotgif ahora, Che Takotgif, morirá de su enfermedad. No vivirá para criar a sus hijas, pero su hermana se encargará de que no les falte de nada, ni a ellas, ni a Abraham lo más. Hermana estéril, una hembra fértil en cada grupo, una para continuar la línea familiar. Esa hermana le debía lo más de lo que jamás podría pagarle. Entonces él va a vivir, sí. Me pregunto si lo haría otra vez. Nadie le pediría que lo hiciera otra vez. Miré aquellos ojos amarillos preguntándome cuánto veía y comprendía en ellos y cuánto eran solo imaginaciones mías. Nadie nos lo pide, dije. Tú nunca me lo has pedido. Movió la cabeza lentamente. ¿Qué te pasa en la cara? Nada, no tiene importancia. Unos ojos humanos probablemente no se hubieran dado cuenta del hinchazón en la oscuridad. La única luz provenía de una de las lunas que brillaba al otro lado de una ventana al fondo de la habitación. ¿Disparaste al Ashti con el rifle? Sí. ¿Y piensas dispararme a mí con él? La miré fijamente. Su silueta se recortaba a la luz de la luna. Un cuerpo ensortijado, grácil. ¿A qué te sabe la sangre terrana? Ella no dijo nada. ¿Qué eres? Susurré. ¿Qué somos para ti? No se movió. Luego apoyó la cabeza en su rosca más alta. Me conoces como nadie, dijo con voz dulce. Eso debes decidirlo tú. Eso es lo que me ha pasado en la cara. ¿Qué? Hui me provocó para que me decidiera. No salió muy bien. Moví el arma un poco, subí el cañón y me lo puse en diagonal debajo de la barbilla. Por lo menos fue una decisión que tomé yo. ¿Cómo lo será esta? Pídemelo, pídemelo, Gatoy. ¿El qué? Las vidas de mis hijas. Muy típico de ella decir algo así. Sabía cómo manipular a las personas, terranas y clics, pero esta vez no. No quiero ser un animal huésped, dije, ni siquiera el tuyo. Tardó un largo rato en contestar. Ya casi nunca usamos animales huésped, dijo. Ya lo sabes, nos usáis a nosotros. Así es, os esperamos durante años y años y os enseñamos y unimos nuestras familias a las vuestras. Se movió inquieta.
Sabes que nos vemos como animales. La miré fijamente sin decir nada. Los animales que en su día utilizábamos habían empezado a matar casi todos nuestros huevos tras la invitación mucho antes de que llegaran tus ancestros, dijo en voz baja. Ya sabes todo esto, Gan. Gracias a que llegó tu pueblo, estamos reprendiendo lo que significa ser un pueblo sano y próspero. Y tus ancestros, huyendo de su planeta de origen, de su propia gente que los habría matado o esclavizado, sobrevivieron gracias a nosotras. Nosotras los consideramos personas y les dimos la reserva cuando aún intentaban matarnos como si fuéramos gusanos. Al oír la palabra gusanos de un respingo, no pude evitarlo y ella no pudo evitar notarlo. Ya veo, dijo con voz queda. ¿De verdad preferirías morir antes que tener a mis crías, Gan? No respondí. ¿Se lo pidió Xuan Hoa? Sí, Hoa lo quería, que le eligiera a ella entonces. No había tenido que verlo de lo más. Sentiría orgullo, no temor. Tagoy subió de la mesa al suelo. Aquello me sobresaltó casi en exceso. Esta noche dormiré en la habitación de Oa, dijo, y en algún momento, hoy o mañana por la mañana, se lo diré. Esto estaba yendo demasiado rápido. Mi hermana Oa me había criado casi tanto como mi madre. Aún estaba muy unido a ella, no como con Kui. Podía querer a Tagoy para ella y no dejar de quererme a mí. Espera, Gatoy. Ella miró atrás. Luego elevó del suelo casi la mitad de su longitud y se volvió para mirarme de frente. Estas son cosas de adultos, Gan. Es mi vida, mi familia, de lo que estamos hablando. Pero es, es mi hermana. He hecho lo que has exigido de ti, de mí, te lo he pedido, pero será más fácil para Oa. Siempre he esperado llevar otras vidas dentro de ella. Vidas humanas, crías humanas que algún día beberían de sus pechos, no de sus venas. Negué con la cabeza. No se lo hagas a ella, Gatoy. Yo ni la cuí, aunque parecía que podía convertirme en él sin ningún esfuerzo. Podía escudarme tras su anoa. Sería más fácil saber que había gusanos rojos creciendo dentro de su carne en lugar de en la mía. No se lo hagas a Oa, repetí. Me miró fijamente inmóvil. Aparté la mirada, luego volví a posarla en ella. Házmelo a mí. Bajé el arma de mi garganta mientras ella se inclinaba hacia adelante para cogerla. No, le dije. Es la ley, contestó. Déjasela a la familia. Puede que alguien la use algún día para salvarme la vida a mí. Ella asió el cañón del rifle, pero yo no iba a soltarlo. Tiró de mí hasta alzarme por encima de ella. Déjala aquí, repetí. Si no somos tus animales, si estas son cosas de adultos, acepta el riesgo. Siempre hay un riesgo, Gatoy, cuando se trata con un compañero. Claramente le costaba soltar el rifle. Le recorrió un estremecimiento y soltó un bufido de angustia. Se me ocurrió pensar que tenía miedo. Era lo bastante mayor para haber visto lo que las armas podían hacerle a la gente. Ahora sus crías y Star no estarían juntas en la misma casa. De las otras armas no sabía nada. En esta disputa no importaba. Implantaré el primer huevo esta noche, dijo, mientras yo guardaba el arma. ¿Me has oído, Gan? ¿Por qué si no se me había dado un huevo entero a mí mientras al resto de la familia le tocaba compartir uno? ¿Por qué iba mi madre sino a mirarme todo el rato como si fuera a irme lejos de ella a algún lugar donde ella no podía seguirme? Creería Tagoy que no me había dado cuenta. Ya te he oído. Ya. Dejé que me sacara de la cocina empujones y caminé por delante de ella hacia mi habitación. La urgencia repentina de su voz sonaba auténtica. Se lo habrías hecho a O esta misma noche, la acusé. Debo hacérsela a alguien esta misma noche. Me detuve a pesar de su urgencia y le corté el paso. ¿Te da igual a quién? Pasó junto a mí como una exhalación y se metió en mi cuarto. Le encontré esperando en el sofá que compartíamos. No había nada en la habitación de Oa que hubiera podido usar. A Oa se lo habría hecho en el suelo. Ahora el mero hecho de pensar en ella haciéndoselo a Oa me perturbaba de otro modo. De repente me enfadé y sin embargo me quité la ropa y me tumbé a su lado. Sabía qué hacer, qué esperar. Me lo habían repetido toda la vida. Noté la sensación familiar del aguijón, narcótico, ligeramente agradable. Luego la exploración a tientas de su opositor. El pinchazo fue indoloro, fácil. Entró sin esfuerzo. Tagoy se onduló lentamente contra mí, con los músculos presionando el huevo para expulsarlo de su cuerpo e introducirlo en el mío. Me sujeté a un par de sus extremidades hasta que me acordé de Lomas agarrándolo de esa manera. Entonces me solté.
Me moví sin querer y le hice daño. A ella se le escapó un gemido grave de dolor y esperé que sus extremidades me enjaularan de inmediato. Cuando no lo hicieron, volví a agarrarme a ella, sintiéndome extrañamente avergonzado. Lo siento, susurré. Me frotó los hombros con cuatro de sus extremidades. ¿Te importa?, le pregunté. ¿Te importa que sea yo? No contestó durante un rato. Finalmente, eres tú quien ha estado tomando las decisiones hoy, Dan. Yo tomé la mía hace mucho. ¿Habría recurrido a Oa? Sí. ¿Cómo podía dejar a mis hijas al cuidado de alguien que las odia? No era odio. Ya sé lo que era. Tenía miedo. Silencio. Todavía lo tengo, aquí, ahora. Podía admitirlo delante de ella. Pero viniste a mí para salvar a Oa. Sí, apoyé la frente contra ella. Era terciopelo fresco, engañosamente mullido. Y para tenerte solo para mí, añadí. Así era. No lo entendía, pero así era. Ronroneó suavemente, satisfecha. No me podía creer que me hubiera equivocado tanto contigo, dijo. Te elegí a ti. Creí que tú también habías llegado a elegirme a mí. Y lo hice, pero ¿lo más? Sí. Nunca he conocido un terrano que haya visto un parto y se lo haya tomado bien. Qui ha visto uno, ¿verdad? Sí. Deberíamos proteger a los terranos para que no los vean. No me gustaba la idea y dudaba que fuera posible. No os protejáis, contesté. Enseñádnoslo. Cuando somos pequeños y más de una vez. Gatoy, ningún terrano ve jamás un parto que salga bien. Lo único que vemos son clics, dolor y terror y a veces muerte. Bajó la vista para mirarme. Es privado, siempre ha sido algo privado. Por su tono no quise insistir. Por eso y porque sabía que si cambiaba de idea, el primer ejemplo público tal vez sería yo, pero había sembrado la idea en su mente. Era muy probable que germinase y en algún momento lo pusiera a prueba. Tú no lo volverás a ver, dijo. No quiero que pienses en dispararme nunca más. La pequeña cantidad de fluido que entró con su huevo en mí me relajó completamente, igual que lo habría hecho un huevo estéril, de modo que podía recordar el rifle en mis manos y mis sensaciones de miedo y repulsión, de desesperación e ira. Podía recordar las sensaciones sin revivirlas, podía hablar sobre ellas. No te habría disparado, dije. A ti, no. Le habían sacado de la carne de mi padre cuando él tenía mi edad. Podrías haberlo hecho, insistió. A ti no. Se alzaba entre nosotros y su propia gente, protegiendo, entretejiéndonos. ¿Te habrías destruido a ti mismo? Me moví con cuidado, incómodo. Podría haberlo hecho. Casi lo hice. Así es como se escaparía Qui. Me pregunto si él lo sabe. ¿Qué? No respondí. Ahora vivirás. Sí. Cuida de ella, solía decir mi madre. Sí. Soy joven y tengo buena salud, dijo. No te dejaré como a lo más. Solo, un clic. Yo cuidaré de ti. Epílogo. Me asombra que algunas personas hayan interpretado Hija de Sangre como una historia de esclavitud. No lo es. Sí que es otras cosas. Por un lado es una historia de amor entre dos seres muy diferentes. Por otro, es una historia de paso a la madurez en la que un chico debe asimilar información perturbadora y utilizarla para tomar una decisión que afectará el resto de su vida. En una tercera faceta, Hija de Sangre es mi cuento sobre hombres embarazados. Siempre he querido explorar cómo sería poner a un hombre de esta situación, la más improbable de todas. Podía escribir una historia en la que un hombre eligiera quedarse embarazado, no por alguna especie de competitividad mal entendida para demostrar que todo lo que haga una mujer puede hacer un hombre, ni porque lo obligaran, ni tampoco siquiera por curiosidad. Quería descubrir si podía escribir un relato dramático sobre un hombre que se queda embarazado como acto de amor, que elige el embarazo a pesar de las dificultades que lo envuelven y a la vez debido precisamente a estas. Hija de Sangre fue también mi intento por paliar un miedo que he tenido desde hace mucho tiempo. Iba a viajar a la Amazonía peruana con la idea de investigar para mis libros de la serie Xenogénesis, Amanecer, Ritos de Madurez e Imago, y me preocupaban mis posibles reacciones a algunos de los insectos de la zona. Concretamente, me preocupaba el resno, un insecto de costumbres que entonces me parecían de películas de horror. No faltaban resnos en la región de Perú que planeaba visitar. El resno pone sus huevos en heridas causadas por las picaduras de los insectos. La idea de que un gusano viviera y creciera debajo de mi piel
comiéndose mi carne según crecía, me parecía tan terrorífica que no sabía cómo podría soportarlo si me pasaba a mí. Por si fuera poco, todo lo que oía y leía aconsejaba a las víctimas de los resnos que no intentasen librarse de sus pasajeros larvales hasta que volviesen a Estados Unidos y pudieran ir al médico, o hasta que la mosca completara la parte larval de su ciclo de desarrollo, saliera por la piel de su huésped y se fuera volando. Lo peor era hacer lo que hubiera parecido más normal, apretar, sacarse el gusano y tirarlo, que es dar pie a una infección. Si te lo sacas apretando con un cuchillo, el gusano, que se fija literalmente a su huésped, se parte y te deja en el cuerpo un trozo. Por supuesto, la parte que ha dejado muere y se pudre y causa así una infección. Encantador. Cuando tengo que enfrentarme a algo que me perturba tanto como lo hacía el resno, escribo sobre ello. Escribir sobre mis problemas es mi manera de ponerlos en orden. Recuerdo que en una clase del instituto, el 22 de noviembre de 1963, cogí un cuaderno y empecé a escribir mi respuesta a la noticia del asesinato de John Kennedy, ya sea escribiendo páginas de un diario, un artículo, un cuento, o hilvanando mis problemas en una novela. He descubierto que escribir me ayuda a superar el problema y seguir con mi vida. Escribir Hija de Sangre no hizo que me empezasen a gustar los resnos, pero durante un tiempo hizo que me parecieran más interesantes que horrorosos. Hay otra cosa más que intenté hacer en Hija de Sangre. Intenté escribir una historia sobre pagar el alquiler, una historia sobre una colonia aislada de seres humanos en un planeta extrasolar y deshabitado. En el mejor de los casos, estarían a una vida de recibir refuerzos. No sería el Imperio Británico en el espacio, ni sería Star Trek. Tarde o temprano, los humanos tendrían que llegar a alguna especie de acuerdo con sus, bueno, anfitriones. Lo más probable es que dicho acuerdo fuera inusual. ¿Quién sabe qué tenemos los humanos que otros podrían aceptar como pago por un espacio habitable en un mundo que no es el nuestro?